Y la autoridad de Jesús, cuando Él enseñaba, cuando Él hablaba, no tenía nada que ver con elocuencia, así, digamos, exquisita. Jesús no hablaba difícil, digamos, no exponía toda la teología de manera incomprensible. No estaba en la forma en la que Él se expresaba solamente. Su autoridad no estaba tampoco en la fuerza que Él le ponía. Jesús no era una persona que se imponía gritando, se imponía, digamos así, exponiendo su fuerza. ¿No? La autoridad de Jesús tampoco estaba en una manipulación psicológica que podía hacer junto a las personas que los escuchaban. La autoridad de Jesús estaba en su persona, en su forma de ser. La autoridad de Jesús estaba en su estilo de vida. Jesús, cuando hablaba, era capaz de hacerse entender con cualquier persona. Era capaz de ir allá, contar una parábola, hablar para los pescadores, hablar a los pastores, hablar a la gente sencilla. Y Jesús también tenía la capacidad de dialogar y hacerse entender con un escriba, con un doctor de ley, con el mismo Pilato, con el mismo Herodes. Jesús tenía esa capacidad de que con su palabra se hacía entender con cualquiera. Así estaba su autoridad. Y su autoridad era confirmada, porque Él después hacía lo que decía, porque Jesús daba testimonio con su vida de lo que Él había predicado, porque Jesús vivía lo que Él anunciaba. La fuerza de la autoridad de Jesucristo estaba entonces en esta coherencia que tenía entre su palabra, que se hacía entender rápidamente, y en su modo de actuar, que confirmaba la palabra que Él había anunciado. Y también nosotros, los cristianos, tenemos que aprender a ser hombres y mujeres de autoridad, hombres y mujeres que tengan peso en su palabra y en su modo de actuar, hombres y mujeres que seamos testigos en nuestros lugares, discípulos y misioneros de Jesús en el mundo. Y es una clave para la vida humana y para la vida cristiana, tener autoridad en la vida. Un papá, un papá, aunque no crea en Dios, aunque dice, bueno, yo no creo en la religión católica, no creo en Dios, pero esa persona también tiene que ser coherente en su palabra y en su obrar. ¿Cómo le va a enseñar a su hijo a decir la verdad si él miente? ¿Cómo le va a enseñar a su hijo la fidelidad si él es infiel a su esposa? ¿Cómo le va a enseñar a su hijo a vivir la justicia si él es corrupto? Cualquier persona, cualquier ser humano, cualquier varón, cualquier mujer de buena voluntad está llamada a tener una coherencia en su palabra y en su manera de obrar. Y la autoridad se le reclama más al cristiano, al que sigue a Jesús, al católico. Nosotros tenemos una exigencia mayor de tener autoridad en nuestra vida. En nuestro barrio nosotros tenemos que ser autoridad, por ejemplo, si estamos en la carnicería y si está un tema, pero yo comparto y vos tienes que tener autoridad, no tan solo porque lo digo bonito o porque lo digo claramente, sino la autoridad porque el barrio sabe que lo que yo digo después va. En mi trabajo, si en mi trabajo hay que sentar un tema sobre la justicia social, y yo pongo mi postura y yo digo lo que la iglesia cree, mi palabra tiene que tener autoridad porque mis compañeros de trabajo tienen que reconocer en mí que yo no tan solo soy bueno para hablar, sino también para actuar, para hacer. Entonces, la autoridad que nuestra vida de santidad busca está reflejada en la historia de Jesucristo. Su palabra tenía autoridad porque Él no tan solo se hacía entender, sino que también confirmaba su palabra con el testimonio de vida. También nosotros tenemos este desafío en nuestra santidad, hacernos entender